Eduardo Jaén, ¿está bien? Dije bien tu Muy apellido, buenas Eduardo. tardes, Eduardo Jane. Buenas tardes, muy bien. Un gusto estar con usted. Perdone que estábamos charlando y hablando algunas cuestiones inherentes A lo autóctono. sí, Sí. al país, no la parte, digamos, de lo bueno que es el medio ambiente o el ambiente o las plantas y una serie de cosas. Es un gusto tenerlo en el aire en Cosas Sin Dueño, Eduardo Jane, que es de la red de viveros de plantas nativas y corredores, ¿cierto? Así es, sí, bien, gracias. Acá estamos con Juan Luis Peri, que él se dedica a la botánica también y seguramente que le va a hacer algunas preguntas referente a lo que usted está trabajando, desarrollando. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, a mí me interesaron, acá también estamos con Néstor, que es arquitecto, que te había contado hoy cuando hicimos la producción. Me había despertado mucho interés el tema de el planteamiento del ordenamiento territorial a través de los corredores. Y estuve viendo tus PDFs, estuve viendo algunas fuentes de gente que trabajó acá en provincia en obras públicas, que lamentablemente, bueno, estos proyectos siempre van a parar al tacho de basura. Tenemos una amplia experiencia, Néstor lo sabe. Sí, pero es muy interesante lo de los corredores. Lo de los corredores, exactamente, porque los corredores dan una posibilidad de nueva, a ver, de una nueva visión y de una especie de futuro de lo que es el aglomerado del conurbano. ¿Vos cómo están trabajando con eso? Sí, perfecto. Sí, los biocorredores o corredores que hicimos nosotros es una especie de estrategia para sumar más naturaleza a la ciudad. Claro. Y la idea básicamente de tener más naturaleza a la ciudad es sumar, digamos, que haya más espacios verdes, pero a su vez que esos espacios verdes tengan otras... Se nos fue. Eduardo Jane, ¿estás ahí, Eduardo? O plantas pero que estén asociadas a la fauna, que es las plantas nativas, como llamamos nosotros. Claro. Eduardo, se cortó la comunicación. Se cortó unos momentos y no salió, digamos, la frase que estabas diciendo. Sí, cuando empezaste a comentar de llevar espacios verdes, más espacios verdes a la ciudad. Está bien, está bien. Sí, sí, es que los biocorredores nosotros lo tomamos como una estrategia para sumar más naturaleza a la ciudad, y nosotros decimos que significa más superficie de espacios verdes y a su vez que esos espacios verdes tengan otra calidad, porque habitualmente se pone de los espacios verdes urbanos, al menos en Argentina, muchas veces estilos, paisajes y especies que son exóticos, y la idea es preservar la naturaleza originaria, que es la que está vinculada con la fauna, ¿no? Por ejemplo, poner plantas nativas, y eso nos permitiría tener más biodiversidad en la ciudad. Y bueno, la verdad que es para nosotros muy interesante, porque en otra época tener más naturaleza en la ciudad estaba vinculado con el placer de algunas personas de disfrutar de más mariposas y picaflores de la ciudad, pero en la actualidad tiene que ver con el bienestar de toda la población. Claro, se convirtió en algo más. ¿Y dónde lo piensan esos corredores ustedes, aprovechando, digamos, cómo está el entretejido urbano ahora? Y la verdad que sí, la ciudad como que se fue yendo para otros lados, la cantidad de espacios verdes no es tal vez la deseada, en general en la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta en la ciudad de Buenos Aires, una cuestión de espacio, y lo que uno trata de hacer en principio es definir los grandes volúmenes verdes. O sea, uno piensa un biocorredor sería una especie de archipiélago de islas de naturaleza en un mar de cemento, de asfalto, lamentablemente. Claro. Entonces, lo primero que uno busca es, primero, ¿existe algún biocorredor en la actualidad en la ciudad donde estamos? ¿O qué islas grandes hay? Y después, lo que tratamos de hacer es ver en qué islas podemos conectar esas grandes islas entre sí, con algún tipo de vegetación amigable, y transformar un archipiélago de islas, islotes, uno de esos grandes continentes verdes,
Lo ideal sería que sean una especie de, entre comillas, puentes de una conexión física, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cada caso. El caso en particular en la ciudad de Buenos Aires, el biocorredor que está funcionando es el Río de la Plata en este momento. Ajá. Sí, pero funciona solamente como la parte de agua, porque prácticamente está toda intervenida la costa del Río de la Plata a la altura de la ciudad de Buenos Aires. Salvo el tema de la reserva De la ecológica, reserva, claro. que es un accidente, porque allí vos sabés que se dispusieron los residuos, digamos, los cascotes de los edificios que se demonían con las autopistas. Con la autopista que hizo Cacciatore. Y nosotros lo defendemos ese lugar, no tanto por su origen, sino por cómo la naturaleza, en su capacidad resiliente, ha recuperado esa vitalidad. Sí, perfecto. Hay a veces aportes como ese. Se nos corta la comunicación. Eduardo. Pero bueno, lo que hay que pensar es cómo funciona la naturaleza, ¿no? Para algunas especies, por ejemplo, necesitamos una conexión física, por ejemplo, en este caso el río, puede ser que haya varios como islotes que estén conectados a través del río, y lo importante sería ver si podemos sumar más espacio verde cerca del río. También hay que pensar que algunas especies pueden saltar de un islote a otro, por ejemplo las aves, inclusive en algunos casos también las plantas se pueden dispersar a través del viento, así que Sí. Y hay además, que ir viendo cada posibilidad, y lo interesante de todo esto me parece que hay cada vez más personas que están dispuestas a hacer un aporte, que serían los islotes pequeños, digamos, pero lo interesante, o sea, en su jardín, en su patio, la terraza, en su vereda. Y lo que es interesante es que la ecología como ciencia nos dice que a veces una sumatoria de pequeños islotes equivale a una isla. Sí. Así que en ese sentido, en este momento hay un montón de gente que está haciendo aportes. No, eso es muy bueno lo que decís. O sea que vos ves que los aportes son mucho más importantes desde el sector privado que desde el sector estatal. Y hay de los dos lados, digamos. A veces uno tiene una pretensión de que el Estado tenga una respuesta más vigorosa, digamos. Yo creo que son lentos los procesos a veces en el Estado. También a veces los estados grandes funcionan como con varias cabezas a la vez, y una parte funciona hacia un lado y otra hacia el otro, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento en la ciudad de Buenos Aires se han hecho plazas enteras con plantas nativas, que era como empezado hace, no digo 50 años, hace 3 años era empezado. Sí, o sea, se han hecho plazas enteras, por ejemplo la que está frente al Correo, o la Plaza Perón, no sé si la conocen, la que está frente a la aduana. Sí. Y se han plantado miles de ejemplares de plantas nativas. Incluso no se plantaron más porque faltaban, digamos. Sí. Porque no se consiguieron. Sí, porque hay una ley de la legislatura que los obliga a ir reemplazando por nativas cuando se extrae o se arma un nuevo espacio verde. Le dieron un marco jurídico, a esto me refiero, ¿no? Sí, en esto igual es una iniciativa propia. Lo que pasó ahí es como que es muy interesante, porque se está haciendo el Paseo del Bajo, que es todo un sistema de una carretera, digamos, bajo tierra, digamos, hundida en una trinchera, digamos. Sí. Y todos los espacios verdes que quedaron arriba fueron, digamos, recomendados que se hicieran con plantas nativas. Entonces, a partir de eso, también estos espacios que están cerca del Paseo del Bajo, cuando hubo que reformularlos, se le pidió al mismo grupo que trabaja en el Paseo del Bajo que los haga, y le hicieron con plantas nativas. O sea, a veces las decisiones son de pocas personas y funcionan las cosas, ¿no? La verdad, es un pequeño aporte. No digo que con esto solucionemos nada, ¿no? Pero ¿y cómo ve, Eduardo, cómo ve el Estado en función de la participación para poder promover esa situación de que haya más espacios espacios verdes? Sí, corredores. Sí, y yo veo que el Estado tiene una función, digamos, fundamental en todo esto, pero lo que yo veo también es que no hace falta esperar al Estado a que tenga una respuesta, y yo creo que en este caso hay como un movimiento que va de abajo hacia arriba, me parece. Eso, es un montón de personas que están haciendo el cambio, digamos. Sí, en eso estamos los tres de acuerdo. Los 4 estás incorporado. Somos a este acuerdo. Esto es un acuerdo muy fácil. O sea, los gobernantes no van a hacer nada más que observar de dónde pueden sacar caja
y mientras tanto los grupos sociales van movilizando diferentes temáticas, en todo. Esto es así y no es, a ver, es estructural a la Argentina. Es muy raro que llegue algo de arriba, ¿no? Hacia abajo, y sobre todo en estos temas que se les presentan hasta ríspidos, ¿no? Sí, sí, sobre todo en estos temas en donde hay que construir una conciencia, en donde haya compromiso con preservarlo esto, porque con las plantas nativas te encontrás con una dificultad en las zonas urbanas sobre todo, que generan poca sombra. Muchas de las arboledas que se trajeron, que se implantaron de manera exótica, lo hicieron porque tienen un porte y una proyección de sombra mucho mayor que las plantas nativas nuestras, más allá de que la cultura impuesta en aquellos años llevaba eso. Por eso la convivencia también me parece que ahí está como vos lo planteabas, es decir, me parece que hay que fortalecer la presencia de nativas con la finalidad de conseguir la diversidad esa, tanto en vegetación como en fauna, pero también hay que atender esta otra cuestión que seguramente desde el lado de la misma gente va a venir como requisitoria. Sí, y me parece interesante rescatar algunos antecedentes que demuestran que en realidad o sea, la naturaleza de la ciudad es una decisión de la gente, digamos, ¿no? Eso no hay que esperar que yo venga volando nada, así bien uno sabe cómo funcionan las cosas, pero, por ejemplo, un antecedente valioso, y yo a veces lo cuento, porque digo, ¿cómo puede ser que hace 120 años se hayan hecho cosas y ahora, con todo el poder que tenemos nosotros, no lo podamos hacer? Por ejemplo, en su momento, Taís llegó a traer especies que eran del norte de Argentina, digamos, no eran nativas de esta región, pero como vos decías antes, ¿no? A veces capaz, por ejemplo, tema arbolado, en la ciudad, en la región Río Platense tenemos 40 especies de árboles, algunas son de porte más alto que otros, pero por ejemplo en el norte de Argentina hay árboles que son inmensos, digamos, ¿no? Sí. Y ellos han traído árboles del norte de Argentina, los probaron y anduvieron muy bien. Entonces a veces se han puesto árboles que eran exóticos, más que nada por una moda. Es muy interesante, hay unos libros que son de fines del siglo XIX, principios del XX, y es impresionante que venía todo de afuera, venían todas las semillas de afuera, prácticamente no estaba pensado la pregunta, ¿no habrá algo acá para usar? Era simplemente, bueno, era un poco lo que vemos en la arquitectura, ¿no? En la arquitectura, sí, claro. Digamos, la vegetación parece que acompañaba la arquitectura y se copiaban los modelos. Es exactamente así, claro. Perdón. No, disculpame, yo te interrumpí, pero es tal cual lo mencionás. La dominante estética venía por las artes, incorporaba la arquitectura, incorporaba cualquier otro tipo de estatuaria, y llegaba a la vegetación. La vegetación aparece tan ordenada como ordenada la arquitectura en la época clásica. Sí, no es que haya un juicio hacia eso, era lo que se daba en ese momento, pero es interesante hasta dónde se llegaba. Por ejemplo, hay algunos, cuando se hicieron algunos cascos de estancias, por ejemplo en Villa María, acá en Cañuela, Máximo Paz, que copiaron réplicas de edificios de Europa. El parque también estaba conceptualizado de esa manera, todas especies exóticas. Y lo que llamó la atención, para que vean el nivel de la copia, es que armaron una laguna y trajeron el cisne europeo para completar el paisaje. Cuando nosotros tenemos, digamos, más allá de, digamos, uno a veces tiene una mirada no muy objetiva, pero acá en esta región está el cisne de cuello negro, que es uno de los cines más lindos del mundo, digamos. Pero bueno, no estaba la pregunta qué es lo que hay acá, era simplemente parecernos, ¿no? Que bueno, era lo que... Sí, está bueno, claro. La idea de aquel momento, y te agrego un dato que seguramente vos manejás mejor que nosotros. Había también sobre esa vegetación que se trasladaba mucha más información que sobre nuestras nativas. Es decir, también los que estaban a cargo de estas organizaciones paisajísticas contaban con una data que acá se carecía. Y pensá que la información sobre los árboles nativos de uso industrial, recién acá en Argentina la tenés cerca de los años 70, porque cuando comenzó a prosperar la industria forestal, la forestoindustria, ahí recién empezaron a aparecer árboles que tenían valor industrial. Bueno, es tal cual, digamos, estamos hablando a veces de jardinerías que tenían cientos de años, o la jardinería
que no es el caso nuestro, no haya tenido una influencia sobre nosotros, pero la jardinería de China o de Japón tenía miles de años, digamos. Entonces hay un trabajo con algunas especies que bueno, tiene mucha información, mucha experiencia, y es verdad que acá se partía como de cero en algún aspecto, ¿no? Pero para mí también, digamos, eso es tal cual, digamos. Pero también había como una cuestión de colonialismo, ¿no? Me parece que y hay como la Argentina es como en ese sentido, yo lo veo como una cuestión de que hemos sido un país pionero en la globalización, ¿no? Porque había, por ejemplo, un docente de acá de agronomía, un botánico muy conocido llamado Lorenzo Parodi, que la década del 30, el hijo de 1960, él decía que las plazas de la provincia de Buenos Aires eran jardines botánicos, había árboles de todo el mundo, pero nunca se le ocurría ver si había un árbol en la zona, ¿no? O sea, ya había esa percepción de que no había una búsqueda de tener una identidad propia, era simplemente cortar y pegar y no preguntarse qué podemos poner acá, ¿no? Claro, bueno, Eduardo, te tenemos que ir despidiendo. Te despido con una pregunta bastante concreta y terrenal. ¿Cuántos corredores en proyecto, en ejecución, se están haciendo actualmente durante esta gestión política? Mira, te cuento varias cosas. O sea, en principio, en este momento, en distintos organismos del gobierno de la ciudad, por ejemplo, que sería el estudio del caso de nosotros, figura la palabra biocorredor. Eso es un progreso para mí, digamos, que haya, por lo menos los papeles, ya existe la palabra, eso se incorporó hace unos 5 o 10 años. Sí. En marcha oficial, como un poco planteado al principio, todavía no hay nada, digamos, como ya un organismo que esté trabajando. También hay un antecedente muy particular, que la ciudad de Buenos Aires siempre estuvo asociada en algunos temas de naturaleza, como fauna y flora, con los organismos nacionales que tenían sede en Buenos Aires. Desde que se hizo autónoma, esos organismos municipal, digamos. Bueno, Eduardo, se corta. Ah, se corta. Se corta, sí. Hola. Sí. Ahí te escuchamos de nuevo. Bueno, no sé dónde quedé, pero... Hasta el final se cortó. Sí, que la ciudad de Buenos Aires todavía se mantenía con controles de los organismos nacionales de flora y fauna. Claro, y había pasado a ser municipal. No, cuando se queda como autónoma no se incorporan esas reparticiones, o sea que no hay ningún organismo como hay en las provincias, las provincias que estén pensando en flora, fauna o áreas protegidas, ¿no? Así que bueno, pero bueno, yo lo que veo es que empieza a haber en distintas instancias algunas iniciativas, por ejemplo en Riachuelo hay algunas iniciativas de hacer algo, o sea, empieza a aparecer la palabra biocorredor, pero me parece que todo es todavía lento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Jané, y gracias por participar en Cosas Sin Dueño. Sí, muchas gracias. Desde ya le enviamos un fuerte abrazo y bueno, seguramente que en otra oportunidad estaremos charlando nuevamente en función de esta jardinería, ¿no? Que es fundamental para ayudar al medio ambiente. Bueno, desde ya, porque solo lo que vemos es que eligiendo plantas nativas uno puede tener picaflores y mariposas en la ciudad o en el jardín todos los días, así que bueno, en eso andamos nosotros. Tal cual. Bueno, muy bien.